A todos nuestros amigos que nos acompañan una vez más en lo que es este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una vez más estamos contentos de que nos acompañen, nos dejen entrar a su hogar para compartir en esta hora la palabra de Dios. Siempre hacemos la oferta de los cursos bíblicos Emaús, son cursos por correspondencia. Cursos bíblicos Emaús lleva años instruyendo a través de estos cursos al pueblo de Dios. Es interdenominacional, no tiene una doctrina sectaria, por decirlo así, sino que solamente se ocupa la escritura, la palabra de Dios para realizar estos cursos. Y se profundiza en temas específicos en cada uno de los cursos. Por ejemplo, hay cursos que tratan solamente el libro de Juan, el libro de Marcos. Hay otro que tiene un tema, por ejemplo, las personas que se encontraron con el Señor, un encuentro con Cristo. Hay otro estudio que habla de lo que la Biblia dice, cómo nos enseña la sagrada palabra de Dios. Y así cada uno de los cursos un tema específico. Usted recibe el curso, también recibe una hoja de exámenes. Y una vez completado el examen, se entrega ese examen para ser revisado. Y luego usted, si quiere, puede hacer otro curso y así sucesivamente, dependiendo del alumno y de la respuesta también que tenga en los estudios. Esos cursos bíblicos han sido de mucha bendición para muchos hermanos alrededor del mundo. Los cursos bíblicos Emaús, y son por correspondencia. ¿Cuál es el valor de estos cursos? Totalmente gratuitos para las personas que quieran hacerlos, realizarlos. Solamente necesita el entusiasmo de realizar este curso y la disposición, porque muchas veces cuesta, ¿cierto?, hacerse un tiempo para estudiar específicamente lo que es la palabra del Señor. Vamos a leer un texto que es muy conocido. Yo sé que muchos hermanos lo conocen, lo ven, pero es uno de los que vimos la semana pasada cuando analizamos al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y lo vimos en el libro de Números, cuando el Señor aparece en Lucas, cuando van los caminantes a Emaús y el Señor les dice: Moisés habló de mí. Le dice: los profetas hablaron de mí. En los salmos se escribió de mí. Entonces es una reflexión para que busquemos al Señor en el Antiguo Testamento. Y vimos, por ejemplo, el caso del cordero que entregó Abel en Génesis, en los primeros capítulos. Y habla ahí de nuestro cordero, el que entregó el sacrificio. Podemos pensar también en los libros que escribió Moisés, en lo que fue el arca de Noé. Cómo se salvó una generación completa a través de esta arca que hizo Noé, y se salvó Noé y su familia. Y se nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Él habló, él entregó un mensaje, pero la gente lamentablemente no quiso escuchar la voz que Noé hablaba acerca de lo que él pregonaba. Se le llama como el pregonero de justicia. Luego que la gente no escuchó, vino lo que Dios había sentenciado. Vino el diluvio, cayó agua del cielo, que en el día de hoy parece normal, pero en ese tiempo no caía agua del cielo. El agua que regaba la naturaleza, la hierba del campo, era un vapor. Era un vapor que salía desde abajo, de la tierra misma. Ese vapor subía y con ese vapor crecía la hierba. No había llovido jamás en la historia desde arriba. No había llovido de arriba. Por eso entendemos lo que es la fe de Noé. Él creyó algo que nunca había pasado. Se le dijo que iba a venir un diluvio, el agua cayendo de arriba. Y se abrieron las cataratas de los cielos. Se abrió la tierra, salió el agua de abajo. Fue todo un cataclismo. Y se salvó Noé y su familia, 8 personas en total. Y eso nos habla de lo que es la salvación, de lo que es el Señor Jesucristo. Es un ejemplo. De Moisés habló de mí, dijo el Señor. Ahí hay un libro que escribió Moisés, un relato que escribió Moisés. Y también consideramos el corderito del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Todas esas personas saliendo de Egipto, lo que se llama el éxodo, de Egipto a Canaán. Pero antes de salir, ellos sacrificaron un cordero pascual. Y con la sangre pintaban los dinteles de las puertas, para que cuando muriera el primogénito no tocara
aquellas casas donde estaba la sangre de aquel corderito inocente. Si la familia era muy pequeña, se tenían que juntar 2 familias. Había provisión para todo aquel que quisiera salvarse de esa catástrofe que venía, la muerte de los primogénitos. Son ejemplos reales que ocurrieron, no son mitos, no son leyendas. Vemos en la Escritura cómo murió toda una generación, vemos en la Escritura cómo murieron los primogénitos que no estaban cubiertos por esta sangre del Cordero Pascual. En Números aparece el ejemplo de una serpiente. Las serpientes mordían a cada uno de los hombres que eran rebeldes. En el día de hoy, la situación actual muestra la gente rebelde. Entonces el Señor dice en Juan el capítulo 3, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ese fue el ejemplo que terminábamos de ver la semana pasada. Cómo Moisés levantó, hizo un asta, y en esa asta puso una serpiente. Y el Señor figura, como aparece aquí en Juan capítulo 3, de lo que sucedió allí en el desierto. Dice el Juan capítulo 3, hablando el Señor con Nicodemo, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es bueno repetirlo para aquellos amigos que no están familiarizados con la Biblia. Nicodemo era una persona farisea. ¿Y qué es lo que era un fariseo? Un fariseo era una persona que había estudiado la Torá, el Antiguo Testamento. 39 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Ellos se sabían la Escritura de memoria. Sabían, repetían, recitaban toda la Escritura. Había conocimiento en sus mentes, ellos entendían todo lo del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los profetas, los salmos, profetas mayores, profetas menores, todo eso un fariseo tenía el deber de aprendérselo. Más adelante vamos a ver a otro fariseo llamado Saulo, que después el Señor cambia, ¿cierto? El nombre es Pablo. Entonces los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios, estudiaban rigurosamente, tenían maestros de la palabra. Y cada maestro enseñaba a su discípulo y ahí seguían traspasando de generación en generación este conocimiento. Nicodemo era uno de los fariseos. Por el otro extremo tenemos a otro grupo de religiosos que eran los saduceos. Y entre ellos también tenían, siendo los dos judíos, estando los dos en Israel, también tenían diferencia entre fariseos y saduceos. Los fariseos creían en ángeles, los saduceos no creían en ángeles. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y más adelante se ve cómo Pablo utiliza esta rivalidad entre estos dos grupos religiosos. El caso que vamos a ver ahora es un hombre fariseo, estudioso, que sabía lo que era la Torá y los libros antiguos. Entonces el Señor lo atiende a él. Él va a Jesús de noche, no sabemos las razones, pero podemos pensar nosotros que tal vez no quería que nadie lo viera. Y va a consultarle al Señor acerca de lo que él estaba haciendo. Y el Señor le lleva al Antiguo Testamento. Así como llevó a los de Camino a Emaús, lo llevó al Antiguo Testamento, también a Nicodemo lo llevó al Antiguo Testamento. Y le dice, como Moisés, Juan capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, de la misma manera, de la misma forma que en la antigüedad hubo un hombre llamado Moisés, que levantó una serpiente en el desierto, también así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo lo dijo el Señor? Comenzando. Aquí estamos en Juan capítulo 3. ¿Cuánto falta para que lleguen los padecimientos, los sufrimientos del Señor? ¿Cuánto falta para que el Señor entregue su vida en una cruz del Calvario? Falta mucho tiempo. El Señor está profetizando lo que a Él le iba a acontecer. Y Él dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el texto tan famoso que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez,
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se lo dijo el Señor? A un hombre fariseo llamado Nicodemo. Capítulo 3 de Juan dice, en algunas Biblias aparece el título Jesús y Nicodemo. Y dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Viene al Señor de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Hay personas que están oyendo en esta tarde y saben, tienen un conocimiento en su mente, saben cosas de la Biblia. Este es el caso de Nicodemo. Dice, sabemos. Entonces la pregunta ¿es necesario solamente el conocimiento de lo espiritual, el saber cosas de lo espiritual? Eso no salva todavía, no salva a nadie, sino que va más allá de un conocimiento, una sabiduría terrenal. Hay un hombre que también puede pensar que es a través del dinero, de las oraciones, y más adelante vemos un hombre centurión que él entregaba limosnas y hacía oraciones, pero aún así no era salvado, porque la salvación no depende ni de la sabiduría humana, no depende ni de las cosas que se den a otro, y tampoco depende de lo que sean las oraciones. Cornelio oraba y daba limosnas y no era salvo. Nicodemo sabía todo el Antiguo Testamento, todo. Pregúntese usted quién en el día de hoy sabe de memoria el Antiguo Testamento y sabe todos los libros y todas las historias y puede citar algunos pasajes enteros del Antiguo Testamento. ¿Quién en el día de hoy? Nicodemo era así, sabía todo del Antiguo Testamento. Se sabía todas las historias del Antiguo Testamento. Entonces el Señor, en su sabiduría como maestro, lo lleva a pensar en lo que Nicodemo sabía. Si Nicodemo sabía lo que Moisés había hecho con la liberación del pueblo de Israel, escoge este pasaje. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, tú sabes muchas historias de la Biblia. Hay personas que saben, están oyendo y tal vez se saben de memoria lo que yo estoy diciendo. Y lo podrían decir incluso mejor que yo. Pero es sabiduría, pero la sabiduría no salva. Nicodemo pensaba que en su sabiduría él tenía algún mérito. Sabemos que ha venido de Dios por la evidencia que ha demostrado, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, es una persona inteligente que razona. Y hay en esta tarde personas que están razonando la Escritura y pensando, ¿por qué el Señor murió en una cruz? ¿Por qué si Él sabía que iba a morir en una cruz, dejó que lo crucificaran? ¿Por qué el Señor dejó que le hicieran tanto daño en su cuerpo a aquellos hombres si Él es el Dios Todopoderoso? ¿Qué le impidió con una sola palabra exterminar a todos sus enemigos? Como Él mismo lo dijo, que si Él hablara a su Padre, habrían 12 legiones de ángeles, lo más bien. Pero ¿por qué entonces el Señor decidió eso? Entonces, si tú estás en esta tarde sabiendo cosas, sabemos que has venido de Dios, por la evidencia. Todas las cosas que tú haces, no hay persona que haga tales cosas si Dios no está con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí el Señor le explica, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Podemos nosotros decir, con las lecciones que hemos aprendido las veces pasadas, así como Abel entregó un corderito en la antigüedad, es necesario que tú te identifiques con el Cordero de Dios. Podemos irnos al arca de Noé y poder decir, así como Noé fue salvo en el arca con su familia, en el día de hoy tú puedes ser salvo si estás en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos ir al caso de Israel. Así como Israel fue liberado y los primogénitos no fueron muertos por la sangre de aquel Cordero Pascual, así en el día de hoy una persona podría ser librada de la muerte eterna por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fija que todo el conocimiento que tenemos
es aplicable a la persona del Señor Jesucristo. De todo el Antiguo Testamento hay ejemplos del Señor Jesucristo. Hay muchos, hay muchos. La figura, por ejemplo, de personas también. El caso de José en la antigüedad. ¿Cómo lo venden sus hermanos? Una figura de cómo el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Le vendieron a José, a nuestro Señor le vendieron. Se fija que cada cosa que pasó en la antigüedad estaba personificando en el futuro a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú que estás escuchando, estás viendo en esta tarde, yo sé que hay mucho conocimiento, pero ¿qué es ese conocimiento sin lo espiritual? Es solamente sabiduría humana, conocimiento. Pero el Señor quiere hacer algo con ese conocimiento, que comiences a relacionar cosas. Que si la Biblia dice que estamos manchados por el pecado, entonces hay que buscar en la Biblia qué nos puede limpiar del pecado. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está en 1 de Juan, el capítulo 1. Se fija que cada ejemplo, si en la antigüedad, por ejemplo, los hombres rebeldes en el pueblo de Israel, la rebelión de Coré, dice la Biblia que se abrió la tierra y los tragó vivos y fueron echados al Seol. Si nosotros en el día de hoy somos rebeldes a la palabra del Señor, el Señor nos muestra que hay un castigo para el rebelde, para aquel que habiendo escuchado la palabra de Dios, no le hizo caso a la palabra de Dios. Para aquel que sabiendo las cosas, las rechaza, no las toma en cuenta. Entonces, Dios muestra en la antigüedad, yo castigo, yo perdono, dice Dios, pero yo castigo también. Yo libero, pero a otros los dejo en esclavitud. El Señor da siempre los dos ejemplos. Y luego aparece, como decía, el texto más famoso que dice en Juan 3:16. Pero a continuación de Juan 3:16 también hay otro texto que explica de mejor forma lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí hay una causa, una consecuencia. El Señor Jesucristo, lo más bien, Rey de Reyes, Señor de Señores, hubiera venido a este mundo a condenar al mundo. Tenía todo el derecho y toda la autoridad, porque el hombre había rechazado de todas las formas posibles a Dios. Pero dice que el Hijo del Hombre, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No era el propósito de venir a este mundo para condenar al mundo. ¿Cuál era el propósito? Lo dice a continuación. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito de lo que el Señor vino a hacer a esta tierra, a este mundo. ¿Por qué Él nació en un pesebre? ¿Por qué Él vivió en este mundo? ¿Por qué dio su vida a la edad aproximada de 33 años? ¿Cuál era el propósito de que Él muriera en una cruz? ¿Cuál era el propósito de que fuera sepultado, mas al tercer día resucitaba? ¿Cuál era el propósito de que Él prometiera todo su pronta venida? Toda la vida del Señor. Propósito, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor como el Salvador del mundo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo aquel que miraba esa serpiente era libre de la muerte. Era libre de la muerte. Piense entonces en aquellas personas que pensaban, es muy fácil mirar solamente, yo tengo que hacer algo, y al final terminaban muriendo. Pero aquel que depositaba su fe en aquella serpiente que estaba en un asta levantada, donde todos la pudieran ver, y el Señor Jesucristo quiere ser exaltado sobre todo para que todos lo podamos mirar, para que todas nuestras miradas vayan hacia Él, que Él sea exaltado. Por eso que nos invita el apóstol Pedro a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Él. Y Él vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego da una explicación en un texto así súper resumido
de cómo funciona esto. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dos opciones, nada más. Solamente dos opciones, solamente dos caminos, como dice el cuadro que está a nuestra espalda. Dos caminos, el cielo, el infierno. Dos destinos. Tenemos acá entonces dos situaciones, no hay más, no hay más, no hay un tercer camino. Aunque alguno quisiera, no lo hay, no lo hay. Si alguno dice, sí, ya acepto que yo soy pecador, pero no soy tan pecador como aquel otro que está en la cárcel, que mató a alguien o que violó a alguien. No soy al extremo de pecador. Entonces se considera a sí mismo la persona un poquito más buena. Pero aquí dice dos opciones solamente. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Y la otra opción, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la escritura. Luego dirá, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando está la luz, entonces la gente se aleja, se aparta, no quiere que sus obras sean descubiertas. Hay personas que en esta tarde están discerniendo algo, el Espíritu del Señor está hablando, está conectando todas las cosas que usted sabe, todas aquellas historias tal vez que escuchó en la iglesia cuando niño en alguna escuela dominical, que alguien le predicó, que la leyó en un folleto, que iba por la calle y escuchó alguna palabra de Dios. Está todo conectado para que Dios te hable, para que Dios te ministre a tu vida. Pero si tú no quieres creer, si tú rechazas abiertamente, dice, en realidad no, eso no es para mí, dicen algunos. No tengo el regalo de la fe, dicen otros. Son como excusas, son excusas. Hay dos tipos de personas, el que cree, los que creen y los que no creen. Entonces dice, el que en él cree no es condenado y nada más. El que en él cree no es condenado, pero los que no creen, el que rehúsa creer, el que no quiere creer, ya ha sido condenado, ya es un hecho, ya está condenado. Volvemos entonces al 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Fue necesario que el Hijo del Hombre viniera de su excelsa gloria, dejando glorias magníficas, Él vino a este mundo. El Rey de Reyes viviendo aquí en este mundo sin riquezas. No vivió como un rey, vivió como un carpintero entre los hombres. Y a la edad aproximada de 33 años entregó su vida, sin haberle hecho daño a nadie, sin hablar mal de nadie, sin tener pecado en su boca. Él murió en una cruz del Calvario y entregó su vida. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta que tiene que hacerse. Así como Moisés levantó a aquella serpiente, así el Hijo del Hombre era necesario que fuera muerto de esta forma en la cruz del Calvario, para que cuando miráramos a Él, a aquella cruz, alcanzáramos salvación, alcanzáramos vida eterna, alcanzáramos perdón de pecados y una novedad de vida. ¿Es difícil el Evangelio? Muestra dos caminos, muestra dos destinos, muestra a los que creen, muestra a los que no creen. No es difícil, pero la gente, el mundo, somos rebeldes los seres humanos. Nos cuesta doblegar eso. Reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo y seguirle, obedecerle a Él. Ahora, si tú le has seguido, si tú has creído y estás alejado en este momento, vuelve. Nada te impide volver a la casa del Padre. Toma conciencia de tu situación actual y vuelve a la casa del Padre. Él te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a escuchar ahora una pausa musical para luego continuar con el estudio de la palabra del Señor. ¡Vamos!
Muy bien, queremos volver a reiterar nuestra bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía y deseamos que la palabra de Dios que estamos leyendo sea de mucho beneficio para las vidas de ustedes. Vamos a leer en esta tarde en el libro de los Hechos, como venimos siguiendo la lectura capítulo por capítulo, en el capítulo 23, versículo 1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese
que le había dado aviso de eso. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix Salomón. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores a que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Estamos leyendo acerca de la defensa que hace Pablo ante el Sanedrín. Se reúne en forma improvisada el Sanedrín, que era una corte judía de aproximadamente 70 componentes, que se juntaban. Entre ellos estaban los ancianos, los sacerdotes y muchas personalidades que para discutir, para dictar veredicto ante alguna cosa importante. En esta oportunidad está Pablo haciendo defensa de las falsas acusaciones que tienen contra él aquellos judíos que eran enemigos del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo se dirige a ellos, y se dirige a ellos como hermanos, pero él se dirige como hermanos no en el sentido de hermanos en la fe de Cristo, sino más bien es hermano de raza, hermanos de judíos, como perteneciendo a la misma nación, descendiendo de una misma raza. Así, en ese sentido le llama hermano aquí Pablo, porque hay que tener mucho cuidado también hoy día. En la religión todo el mundo se llama hermano, y resulta que solamente son hermanos aquellos que han nacido de una misma familia. Y en este caso, aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos hijos de Dios, y todos los que tenemos esta seguridad y tenemos a Dios como nuestro Padre, sí podemos legítimamente llamarnos hermanos en la fe de Cristo. Así, Pablo aquí trata de hermanos de raza a estas personas, y él hace una defensa, y él dice que él con buena conciencia, o sea, ha tenido una conducta intachable en su vida. De esta forma él ha vivido delante de Dios, y esto para el sumo sacerdote que estaba allí en esa corte le pareció algo que no correspondía que Pablo dijese, porque ninguna persona podía decir que era intachable, y manda a golpear en la boca a Pablo. Y Pablo, en respuesta, le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Por qué era una pared blanqueada este hombre? Claro, por fuera se veía muy bien, muy formal, se veía una persona decente, justa, que está lista para juzgar a una persona, pero por dentro estaba lleno de injusticia y incluso él está haciendo golpear a una persona en contra de la ley, faltando a la ley. Él estaba aquí para cumplir la ley, pero faltando a la ley manda a golpear a Pablo. Ahora se da el caso que no sabemos por qué Pablo no reconoció a este hombre como el sumo sacerdote. Hay varias posibilidades. Una posibilidad es que, como se reunió muy apresurado el concilio, tal vez este sumo sacerdote no estaba vistiendo sus ropas o se había sentado no en el lugar en donde le correspondía por apresuramiento. O también puede ser que los ojos cansados de Pablo por todo lo que ha sufrido hasta ese momento, no tuvieron la capacidad de reconocer a este hombre como el sumo sacerdote. La cosa es que cuando a él se le revela que es el sumo sacerdote por las demás personas, entonces él pide disculpas, él pide perdón por ello y cita un texto que está en el libro del Éxodo, donde Dios allí había dicho que no debía maldecirse a un príncipe del pueblo. Dice Pablo en el versículo 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, o a un principal de tu pueblo. Así Pablo da las excusas correspondientes. Pero luego Pablo usa una estrategia que algunos han criticado. Él se identifica allí como un descendiente de los fariseos, de estos religiosos, para atraer la atención y para tener alguna ventaja entre estos enjuiciadores, porque él se dio cuenta que allí habían saduceos y fariseos, y que los fariseos, ellos eran ortodoxos y creían en todas las cosas que estaban en las Escrituras. Sin embargo, los saduceos no creían ni en ángel, ni en espíritu, ni en la resurrección tampoco. Así cuando Pablo habla de la resurrección, inmediatamente se forma esto una discusión entre ellos. Y luego a los fariseos se añaden los escribas, quienes también apoyan a los fariseos y dicen que si un ángel o un espíritu le habló, ya no debieran estar luchando contra Dios y que ellos no hayan ningún mal en Pablo. Pero el asunto sigue, ya hay una disensión tal que el tribuno tiene miedo de que Pablo sea despedazado por la turba y él hace que sea metido nuevamente a la fortaleza. Y aunque algunos critican la estrategia de Pablo, podemos notar nosotros que en el versículo 11 a Pablo en la noche se le aparece el Señor, Jesús resucitado, se le aparece para hablarle. Y mire lo que dice, el Señor dice a Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, el propósito de la vida de Pablo todavía tenía que cumplir con otras demandas de parte de Dios para él. Él ahora estaba testificando ante los soldados, ante Israel, ante autoridades, pero luego tendría que seguir testificando ante otras autoridades y ante el mismo emperador allí en Roma. Así el Señor no le hace ninguna crítica a Pablo acerca de cómo él tomó el asunto, sino le anima, le encomia para que él siga adelante en esta labor y sabiendo que él cuenta con todo el respaldo
del Señor Jesús. Así, cuando se hace de día, vemos aquí que los judíos no descansan y ellos están dispuestos a quitar la vida a Pablo. Y este odio es inculcado por Satanás en los corazones de estas personas, porque detrás de todo esto está Satanás actuando, ya que Pablo está anunciando el Evangelio de la gracia de Dios, diciendo que creyendo en Cristo, recibiéndole a Él como Salvador personal, es la única opción que tiene tanto el judío como el gentil de escapar de la condenación por sus pecados, porque Dios amó de tal manera a las personas que habitamos en esta tierra que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esta vida eterna es un regalo que Dios ofrece al pecador, ya que su costo es tan alto que nadie lo puede pagar. Costó nada más, amigo mío, nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios. Así, ¿quién podría osar poner precio a la vida del Hijo de Dios o cuantificar, valorar aquello para querer igualar con una obra humana? Imposible. Además que el hombre, el ser humano sin Dios, para Dios es como una suciedad y sus obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Entonces no puede hacer absolutamente nada. Toda la obra la realizó el Señor Jesucristo en favor de nosotros. Y estos hombres, bajo maldición, se juramentaron que ellos no iban a comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que dieran muerte a Pablo. Y para ellos iban a contar con aquellos mismos que estuvieron sentados en el tribunal, con los sumos sacerdotes, con los ancianos. Con ellos iban a contar para hacerle una trampa. Iban a pedir al tribuno que trajese nuevamente a Pablo para escuchar, para averiguar algo más acerca de él. Pero la idea era, por el camino, tenderle una emboscada y antes que él pudiese llegar, quitarle la vida. Bueno, el Señor siempre, Él no permite que Satanás estorbe sus planes y Él tiene sus métodos y sus formas para descubrir aún lo más secreto. Y cuando estos hombres hicieron este juramento, tramaron esta cosa, no se dieron cuenta que había un niño escuchando. Y este niño era nada más y nada menos que un sobrino del apóstol Pablo. Pocas veces se lee de los familiares del apóstol, pero aquí se menciona una hermana del apóstol y su hijo. Y este hijo es el que escuchó y este niño va a comentarle a Pablo lo que él escuchó. Y Pablo obviamente le envía para que él cuente al tribuno lo mismo. Y el tribuno, después de haberle escuchado, temeroso, recordemos que el tribuno quería anteriormente azotar a Pablo para examinarle mediante azotes por qué mostraban tanto odio estos judíos. Y le ataron con correas, pero cuando Pablo les hizo ver que él era ciudadano romano, tuvieron gran miedo acerca de esto. Y aún el tribuno estaba temeroso de esto, que Pablo fuese a decir que lo que le habían hecho siendo ciudadano romano, él tenía sus privilegios. Así, a través de este hombre, Dios prepara para que Pablo sea sacado en forma segura de allí y llevado hasta otro lugar. Y mire cómo Dios provee a través de este hombre. Hay 400 soldados, porque son 200 soldados, más 200 lanceros, más 70 jinetes, total 270 hombres
para custodiar y llevar a Pablo. Mire cómo el Señor le cuida y se cuida de él, que él pueda cumplir los propósitos de Dios. Así nosotros los creyentes podemos confiar también que cuando el Señor nos entrega una labor, una misión que cumplir, siempre Él va a proveer todo y Él va a estar con nosotros como lo ha prometido para que podamos cumplir y llevar a cabo los propósitos suyos. Así, este hombre, Claudio Lisias, como se llama este tribuno, saca a Pablo, luego escribe una carta, haciéndose un poco parecer como un héroe, que él fue el que liberó y le salvó la vida a Pablo, pero en realidad lo que él estaba haciendo era salvando su propio puesto y su propia honra, porque si Pablo le acusaba ante el gobernador de lo que le habían hecho, él podría ser destituido de su cargo y sufrir un juicio. Así, esa es la verdadera razón de actuar con tanta amabilidad con un preso, con un hombre que en realidad la única falta cometida era ser un hijo de Dios, un vocero de Cristo, uno que llevaba el mensaje de salvación, un heraldo del rey, anunciando que el rey pronto viene y viene para llevarse a todos sus súbditos que han permitido que él entre y gobierne en sus corazones. Querido amigo, queremos invitarte a ti, queremos nuevamente hacerte una invitación, no te estamos invitando a una religión, ni siquiera a una iglesia, te invitamos a que vengas a Cristo. Si Él es el único que puede darte vida eterna, Él es el único que puede perdonar tus pecados, nadie más. No te estamos invitando a que te involucres y te vuelvas un religioso más, como tantos que hay hoy día en el mundo, sino que seas un hijo de Dios para que puedas escapar de la condenación eterna. Es maravilloso cómo vemos el cuidado de Dios y cómo Pablo puede llegar hasta Antípatris y después llegar allí donde está el gobernador y el gobernador recibir la carta y prepararse para juzgar a Pablo cuando llegasen aquellos falsos acusadores que le estaban injuriando. Pero mientras tanto de eso, Pablo podía tener tranquilidad, podía estar con sosiego en su espíritu, confiando plenamente en la provisión de Dios, confiando plenamente en las palabras del Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, cuando nos sentimos atribulados, nos sentimos desanimados, nos sentimos bajoneados, como decimos nosotros, y escuchamos que el Señor nos dice, ten ánimo, pues yo estoy contigo, ten ánimo, yo estoy contigo, como también el Señor lo dijo en la antigüedad a un siervo suyo, a Josué, ten ánimo, nadie podrá derrotarte, nadie, solamente ten ánimo y confía que nunca se aparte de ti el libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para poder conocer la voluntad de Dios, para recibir directamente de él palabras de consuelo, palabras que nos hacen fuertes, y el Espíritu Santo darnos el gozo permanente de que estando en Cristo está todo bien con nosotros. Amigo, nuevamente te invitamos, te pedimos que vengas a Cristo y que lo hagas ahora mismo. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria.
cierto hallaré con tu justicia unida, dulce clemencia. Muchas gracias por haber sintonizado el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Las personas que llamaron, se está orando por ellos en la congregación y también en oraciones personales. Le invitamos a nuestras reuniones que celebramos los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Serán muy bienvenidos. El día domingo también tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos. Les invitamos cariñosamente, la entrada es libre y usted será muy bien recibido para escuchar la palabra de Dios. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves seguiremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que tengan un buen fin de semana. El Señor les bendiga. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre